por favor. Malaquías, ahora vamos a Malaquías, hermano, nos toca ver a este profeta. Malaquías capítulo 2, versos del 10 al 17. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Que lo busque y nos lo comparta a través de una lectura. Por favor, Malaquías 2, 10 al 17, al final, hasta el final. Sí. Si gustan, yo lo leo, hermanos. Fer, por favor, Malaquías 2, del 10 al 17. Sí. La palabra del Señor dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. Capítulo 2. Del 10. La razón, me equivoqué. Es del 10 al 17. Muy bien, dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Después dice: el día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Gracias. Gracias, Fer. Gracias. Esta es la parte que hoy leemos, que hoy estudiamos de la Escritura. Y continúa aquí el capítulo 2 haciendo una pregunta el Señor al pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y el profeta le está diciendo al pueblo de Israel, ¿por qué se estaban portando deslealmente entre ellos? ¿Cuál era el problema? El pacto, la alianza, como hemos visto, se había roto y se estaban defraudando entre ellos y también al Señor. Es decir, que no solamente la desobediencia a Dios era un asunto espiritual, sino entre ellos mismos se estaban faltando al respeto. No había ahí el respeto mutuo, la fidelidad mutua, y toca el tema el profeta acerca de los matrimonios de aquel tiempo. Los varones judíos estaban casando o estaban dejando a sus mujeres y se estaban uniendo con mujeres extranjeras. Entonces, el divorcio era o estaba siendo muy común en ese momento. Quiera dejar a su mujer, la dejaba así con la mano en la cintura. O sea, no había problema. Ustedes se han dado cuenta hoy cuando uno va pasa en el centro, en los juzgados que están ahí en la Alameda, luego nos dan folletitos, ¿verdad? De los que están ahí, y de divorcio express en 3,000 pesos. Divorcios express. Divorcios express, sí. Luego
hay divorcios en 3 horas, en 2 horas. Es decir, que esto está siendo muy común y es probable que así sean. Yo no sé si en 3 horas te divorcien o realmente un divorcio valga 3 pesos. Pero los matrimonios con mujeres extranjeras y la práctica del divorcio en el tiempo de Malaquías era un asunto que estaba requiriendo un llamado de atención muy fuerte de parte de Dios. Es decir, tenía que haber juicio para esta sociedad del tiempo de Malaquías. El pueblo se había portado deslealmente. Dice la palabra que se había quebrantado la alianza y se llegó a la infidelidad, profanando el santuario del Señor. Dice el verso 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque han profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Estaba colocando a la nación de Israel como una nación infiel. En ese ejemplo que se pone, en esa figura, se coloca al pueblo de Israel como el esposo infiel. O sea, no quería nada ya con el Señor, no querían nada. Entonces, el pueblo había quebrantado o estaba quebrantado esa alianza y estaban profanando el santuario del Señor. Al meterse, por ejemplo, cuando uno comienza a leer literatura judía o hebrea, y en este caso el Antiguo Testamento, cuando uno se mete en esa mentalidad judía de ese tiempo, hay que ir comprendiendo el contexto y lo que el profeta, acusando al pueblo de Israel, que se estaban casando con mujeres extranjeras, hay que entender el contexto. No era el plan de Dios. Ahora, no, por un lado, no era el plan de Dios que se casaran los hombres con mujeres extranjeras, moabitas y lo que había alrededor. Pero tampoco era el plan de Dios que estos hombres se divorciaran de sus esposas. No, era tan fácil para ellos hacerlo y el Señor les dice, no es así. ¿Por qué? Porque al casarse ustedes con mujeres paganas, están uniendo su vida a un Dios inexistente, a un Dios pagano. Por eso el Señor fue muy recto, muy correcto cuando da las leyes y tenían que casarse con mujeres del mismo pueblo. ¿Qué le sucedió al ministerio de Salomón, hermanos? Se casó con mujeres fuera del pueblo de Israel y no solamente eso, él les hizo templos, sus mujeres, y adoró. Y adoró ¿Sí? a los dioses de esas mujeres que él tomó fuera del pueblo de Israel. Así es. Las mujeres estaban llevando a los hombres a ser idólatras. Por eso el Señor les prohíbe tajantemente, los lleva a juicio, les habla muy duramente, diciéndole, yo cortar de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, lo voy a cortar. Entonces, cuando entramos al pensamiento judío, hermanos, vemos cómo el profeta les está diciendo, al juntarse con estas mujeres, ustedes van a adorar a otro Dios, que no es Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando Pablo habla y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, texto, aunque se puede tomar como ejemplo para otras cosas, para hacer negocios, para relacionarse, pero también para el matrimonio, es claro el asunto, y no porque uno sea elitista. Una vez alguien me decía, es que ustedes los cristianos son elitistas, que su hijo escoja a quien se le dé la gana, así, dejen que, pero la palabra enseña eso, y entonces cuando vemos cómo el Señor estaba prohibiendo a los hombres de diferentes épocas que no se juntaran con mujeres extranjeras porque los iban a llevar a la ruina, era real, era cierto. En el tiempo de Esdras y Nehemías también sucedió eso. Era muy común en esos
tiempos, en ese contexto, y el pueblo se había olvidado, se estaba olvidando de Dios nuevamente. Por eso las preguntas que hace el Señor a través de Malaquías y la respuesta del pueblo, contrarrestando esas preguntas: ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿Cuándo nos has visitado, Señor? ¿En qué te hemos robado más adelante? O sea, el pueblo contesta. No permite que el Señor hable y el Señor tenga argumentos a través del profeta para reconvenirles. No, ellos estaban contestando, y por eso hemos dicho que era un pueblo cínico al 100%, porque ya se estaban poniendo al tú por tú con Dios. Ellos dicen, más adelante mencionan, los impíos progresan, algunos hasta se mofan y se burlan, y Dios lo permite, entonces ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Esto fue en el caso de Salomón. Y también en el ministerio de Sansón. Si ustedes leen la historia de Sansón, Sansón era un hombre que Dios lo escoge para liberar como juez, para liberar al pueblo de Israel, pero Sansón era un hombre que amaba a cualquier mujer en ese sentido, en ese contexto, ¿no? Entonces, por eso también fue reconvenido este hombre, y miren todo lo que sucede. Entonces, Dios es sabio. Cuando le dice a su pueblo, le dice a su iglesia, le dice a la sociedad cristiana, que tengan cuidado con quién se juntan, con quién se unen. Y por eso siempre esa es la advertencia que los padres cristianos le damos a nuestros hijos, ¿sí? De no unirse con alguien que no tenga temor de Dios. Y no es porque uno sea elitista, sencillamente porque uno está cuidando la fe, la integridad, la vida de los hijos. Miren, luego viene el problema de que cuando se casan así, ya sea cristiano uno, el otro y todo eso, y vienen los hijos. Es más, hasta a veces se casan en los templos cristianos, ¿no es así? Ya estamos nosotros casándonos, está bien, que haya bendición. Y después, cuando ya vienen los hijos, dice la suegra del allá o los suegros: ay, mijo, ¿qué crees? Pues vamos a bautizar al niño, ¿no? Ándale. Y empiezan a entrar en qué. Porque obviamente, ya sea la mujer o el varón, tienen convicciones, sí hay convicciones, aunque se hayan casado en yugo desigual, pero hay convicciones, ¿no? Entonces dicen, pero es que nosotros no bautizamos a los niños, y en fin, todo ello. Dios es sabio para hacer esas cosas. Entonces, si desde la antigüedad lo estaba diciendo, y era porque se estaban olvidando de Dios, ellos tenían que hacer obedientes los mandatos del Señor. Las mujeres hacían desviar el corazón de los hombres a un Dios pagano, y en consecuencia los israelitas estaban siendo fieles no solo a Jehová, a nuestro Dios, sino entre ellos mismos. Había infidelidad, ya era una desfachatez tremenda. ¿Saben ustedes que los talibanes el día de hoy tienen 30 cláusulas? El talibán tiene 30 cláusulas, el por qué la mujer no se desarrolla como tal, o sea, como mujer, y ahí están las cláusulas, y esas 30 cláusulas mencionan que, voy a decir ahí, la mujer no debe andar con pelo suelto, por ejemplo. 2, la mujer no debe andar sin velo, sin burka. 3, no la deben de ver los hombres el rostro, así, todas esas cosas, todas esas cláusulas. Imagínense que usted, su esposo o nosotros le pongamos a las mujeres esas cláusulas. No se trata de eso. Ojo, por eso en las iglesias, en la iglesia de Cristo, en nuestro contexto ya, la iglesia no está para imponer reglas, la iglesia está para cumplir los mandatos de Jesucristo. Cuando se convierte en la congregación como tal, caemos en un fariseísmo, y no se trata de eso. No porque no cuidemos nosotros nuestro testimonio, sencillamente porque a veces esas reglas consumen la vida. Consumen. Y entonces, en lugar de que haya libertad en Cristo, hay mucha opresión en contra de
sobre todo de las mujeres. El Señor recomienda a los varones para que sean fieles al amor de su juventud, como dice aquí. Juventud. Con ella, recréate con ella. Recuerdan allá en Deuteronomio, me parece que 24, dice el Señor, cómo deberíamos hacer las cosas. Y en el matrimonio judío, los recién casados, el varón de 20 años no tendría que ir a la guerra, sino tenía que estar un año con su esposa para que le diera alegría, así dice, para que gozaran juntos, para que gozaran juntos. Deuteronomio, ¿qué dijo? Perdón. Entonces, Deuteronomio 22. 24. 24. Y entonces, eso es parte. Cuando uno da clases prematrimoniales, es uno lo que le dice a los nuevos casaderos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Cómo, la luna de miel? Y en fin, porque Dios en el contexto del pueblo judío sí mandó que así fuera. En nuestro contexto gentil es distinto, pero se trata de vivir las bendiciones de Dios, sobre todo cuando uno está recién casado. Imagínense recién casados y ya la greña, hermanos, o haciendo esto. Bueno, este es el contexto y este es un ejemplo solamente. Dice el verso 12, Jehová cortará, que el Señor va a cortar las tiendas de Jacob junto con sus familias, así dice la versión de la Biblia de América. Va a cortar esa bendición. Jehová eliminará. Es probable que esta frase se presenta como una maldición para aquellos que estaban presentando ofrendas, ¿no? Unas ofrendas, como ya le hemos dicho en el contexto, cualquier ofrenda, pues órale, esta es para, agárrate lo que sea. Entonces el Señor dice, voy a cortar bendición. Si yo los he bendecido, esa bendición puede ser una maldición. Por eso está pidiendo que el sacerdote, el profeta, hable de una manera especial y fuerte para que el pueblo agarre la onda, como decimos nosotros. Y aún el verso 13 dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, dice el Señor. Aunque lloren y aunque tus mujeres lloren, yo no voy a tener piedad. Aunque aparentemente hay un corazón quebrantado, no aceptaré sus ofrendas con gusto. Uno puede pensar, es que Dios es injusto entonces, pero iban y lloraban, pero era un lloro así, medio hipocritón. Por eso el Señor lo está diciendo, yo no lo voy a aceptar. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, hermanos. ¿Sí? No lo desprecia el Señor. Y cuando vamos con ese corazón contrito y humillado, el Señor nos acepta, pero cuando vamos llorando y con lágrimas de cocodrilo, como dicen, pero es plan con maña, donde aparentemente hay un arrepentimiento. ¿Saben qué es eso, hermanos? A veces eso no es arrepentimiento, es remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. Por eso se nos habla de un arrepentimiento, de arrepentirse, ¿sí? Dice una versión, aunque gimas, ¿sí? Aunque estés ahí, dice el Señor, no aceptaré sus ofrendas, no me interesan. Fíjese hasta qué grado el Señor tiene que castigar a un pueblo rebelde y contumaz. Llegar a eso, ¿sí? Porque dice el Señor, se han desposado con la hija de un Dios extraño. El Señor se sentía reaccionado. Me olvidaron a mí. No, el Señor Padre no es creador, entonces, ¿por qué no están viniendo hacia mí? El pueblo se estaba preguntando ¿por qué había habido infidelidad? ¿Sí? Y el Señor le dice, recuerda el pacto que yo hice con ustedes.
el pacto de Dios con el pueblo. Cuando nosotros traspolamos esto a la vida matrimonial o a la vida nuestra, en el matrimonio son 3 personas. Aquí no entran los suegros ni nada, pero son 3. Es el hombre, la mujer y Dios. Es así. Entonces, Dios siempre desea que nosotros tengamos en cuenta su presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña esto. Y miren, hay un pasaje ahí, lo voy a buscar, que dice así. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Le está advirtiendo, está hablando la sabiduría, Proverbios capítulo 2, versos 17 y 18. Le está advirtiendo. Proverbios 2. Está diciendo, no te olvides del pacto de Dios contigo, no te olvides del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, pueblo de Dios. Ahora, algo importante en la teología de Malaquías. Recuerden que la teología, que Malaquías es el último libro. Entonces, es un libro clave para entender el proceso del periodo testamentario entre Malaquías y Mateo. 430 años aproximadamente, donde Dios no iba a hablar a través de un profeta. Ya no. Al último profeta que se menciona en Malaquías es Juan el Bautista, con el nombre de Elías, que lo vamos a ver más adelante, que el precursor de Jesucristo, del Mesías prometido. Pero propiamente profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías, que hablaron en los últimos años, antes de que se cerrara la voz de Dios, que Dios callara en ese sentido. Malaquías estaba preparando el camino propiamente, estaba preparando el camino para que el imperio persa terminara y continuara el imperio griego y después el imperio romano con la venida de Jesucristo. Todo el Señor lo va haciendo de tal manera que se van cumpliendo las cosas. Una frase que menciona aquí Malaquías es: no has sido fiel a la esposa de tu juventud. Y le está diciendo al pueblo de Israel, no has sido fiel. Y el pueblo de Israel tenía que entender esto. El pueblo, junto con los sacerdotes, habían sido desleales con el pacto, la ley y la enseñanza. El matrimonio es un pacto entre los contrayentes con Dios, como hemos dicho. Y no había que ser desleal para con la mujer de la juventud. Cuando en el verso 15 dice ahí en su Biblia, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dicen los intérpretes que este texto es oscuro, que es difícil de interpretar, porque propiamente no saben quién es el uno. No hizo él uno, habiendo en la abundancia de espíritu, y en otras versiones uno aparece en mayúscula. Y entonces cuando dice, bueno, ¿quién es ese uno? ¿Sí? Ese uno que estaba ahí. Algunos piensan que se refiere a Dios mismo como el uno, el Dios creador, ¿sí? Era necesario entender que había que procurar que se entendiera que Dios, en esa abundancia de espíritu, tenía que forjar a través de una persona, por ejemplo, de Adán y Abraham, la descendencia. Uno. Algunos le dan esa interpretación para que ese uno sea aquella persona que fue usada para que hubiera descendencia.
¿Se acuerdan que Abraham le dice el Señor, tú serás padre de multitud? Génesis 12. Multitud. Lo vemos, porque dice el pasaje, porque buscaba una descendencia para Dios, ¿sí? Es decir, que Dios no se equivocó cuando llamó a Adán, cuando llamó a Abraham, y tenía que haber una sola descendencia y tenía que haber testimonio, y por eso el Señor les dice que era necesario que todo se mantuviera en orden para no pecar contra Dios y hubiese una mezcolanza contra el pueblo. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando a Abraham se le da la característica de padre de multitudes a este varón, Abraham le quiso ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces, porque no tenía hijos. Ismael. Ahora, aquí no es un asunto de carnalidad de Abraham, porque dice el dicho que no hay a que Abraham le dieron, ¿cómo se llama el dicho? No hay ¿cómo? Nadie rechaza el pan que yo, ¿cómo? A nadie le dan pan que llore, ¿no? Porque la esposa de Abraham le dijo, ahí está mi sierva Agar. Entonces Abraham dijo, pues sí. ¿Sabe por qué? Porque algunos piensan que, bueno, es que Abraham era judío y como judío y luego pues la esposa y ya grandes, entonces le ofreció a su mujer, sí, pero era para procrear, para tener descendencia. No era un asunto carnal de Abraham el haber tomado a Agar, no, era un asunto de procreación, de descendencia, porque Abraham se estaba olvidando ya de la promesa de tanto tiempo y él dijo, su esposa le dijo, es que Dios no obra, nos prometió descendencia, pero no la tenemos. Aquí hay que confiar a Abraham. Entonces, este es el asunto. Por eso es cuando dice aquí, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Algunos piensan que se refiere a Abraham, ¿sí? ¿Por qué uno buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, ustedes van a tener descendencia y la van a tener correcta para que no tengan el problema que hubo en la antigüedad. Si Abraham hubiera obedecido al Señor, hermanos, desde el principio, se hubiera apresurado, no habrían los problemas que hoy hay entre judíos y árabes. Así es. Bueno, sin embargo, fue cuestión, ojo, no fue cuestión de carnalidad de parte de Abraham, sino fue cuestión de descendencia, porque él tenía que dejar a un heredero. Ahí en ese punto también nos enseña que hay que esperar los tiempos de Dios. Claro. Porque a veces uno quiere que sean los tiempos que uno quiere, como Sara, ¿no? Así es. Ya quería que fuera y Dios no les había enviado lo que les iba a enviar y se adelantaron. Claro que sí, es cierto. Le quisieron ayudar al Señor, ¿verdad? Le quisieron echar una manita. No, nosotros no estamos para ayudar a Dios, ni estamos para torcerle la mano al Señor. No, hermanos. Por eso siempre esperamos que la voluntad de Dios se haga en medio de nosotros. Amén. Porque hemos escuchado muchas veces oír decir de alguien que dice, no, tú tienes la autoridad y el poder, decreta, haz. No, nosotros no, aquí estamos para decretar cosas. No, es la autoridad de Dios para confiar en sus promesas. Así es. Y el pueblo quería esto del pueblo, sí. Es la certeza de nuestra fe. Así es, hermana. Ok, terminamos con lo siguiente, hermanos. El Señor, sí, aunque estaba permitido por la ley dar carta de divorcio, recuerden que estaba permitido. La necesidad del hombre. Ajá. El Señor estaba repudiando el divorcio. Sí. Para reconocer a una mujer como esposa, el hombre debía extender sobre ella su manto, ¿se acuerdan? Y aquí menciona, dice la palabra de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio
y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí el verso 16, cuando habla de vestido, otras versiones dicen manto, o dicen capa, o sombra. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que Booz, cuando redime a Ruth, le pone el manto, le pone el manto. Sí. Es esto, era para reconocer a una mujer como esposa, el hombre debía extender sobre ella su manto. Ruth capítulo 3 y Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, 8, ahí nos habla de cómo el Señor extiende su mano. La destrucción de esa relación y la violación del pacto matrimonial en forma traicionera se describe como violencia, es decir, se violenta, sí, contra dicho manto, contra esa estructura, contra esa forma de esa forma de. Entonces vemos cómo el profeta le está hablando al pueblo y le está diciendo, ustedes están traicionando el pacto, y el pacto conllevaba ciertas cosas, ¿sí? Y ustedes, ya en el verso 17, dice, ustedes cansan al Señor, lo que se leyó al último, lo que leyó Fernando al último. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Imagínense, hermanos, ¿qué palabras? Los argumentos. Señor, nosotros no te fallamos. Señor, nosotros estamos bien. Señor, tú prometiste esto y no lo cumpliste. Señor, ¿en qué te hemos faltado? Dice aquí el profeta en el verso 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esa era la pregunta, ¿dónde está Dios? Si Ageo y Zacarías nos prometieron al Dios de justicia y que nos iba a bendecir, ¿dónde está Dios? Ojo, esto puede ser una pregunta el día de hoy, en tiempos de pandemia, de hermanos en la fe que digan, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde estuvo cuando mi padre murió, cuando mi esposo murió, ¿dónde estaba el Señor? Puede ser una pregunta desde diferentes perspectivas, pero ojo, dice aquí que el Señor se había cansado de escuchar las mismas palabras, no que se canse de escucharnos cuando le hablamos, no, porque hay personas que creen que Dios ya no los escucha, por eso van con usted y le dicen, ay, hermanita, hermanito, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. A mí ya no me escucha Dios, porque a mí ya no me hace caso el Señor. No, no es en este contexto. El profeta le está diciendo, ustedes siempre con lo mismo, le está hablando a una nación, recuerden, le está hablando a todo el pueblo, un pueblo que él había escogido, lo está exhortando. ¿Dónde está el Dios de justicia? Termina el capítulo 2 con esa pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y Dios está muy cerca, hermanos, de nosotros. Amén. Amén. Malaquías presenta a Jehová como el sol de justicia, lo vamos a ver más adelante. Y vemos la promesa de Dios ya. Después de una regañada y una exhortada y de que Dios está irado con el pueblo, Dios, aún en su amor, está dando ahí oportunidades para que el pueblo enderece sus caminos, sus veredas. ¿Saben qué, hermanos? Terminamos con esto. Se estaba preparando la venida de Cristo, el Mesías. Sí. Iba a llegar en su momento. Iba a llegar en su momento. Entonces, qué bendición el poder ver cómo Dios en la historia obró y habló a su pueblo escogido y no lo dejó hacer la voluntad del pueblo, sino el Señor les recompinó duramente. Y cómo hoy podemos entender cómo la infidelidad, la falta de obediencia, el desprecio y aún hasta llevar pues ligera y común en estos tiempos donde tenemos casi todo y que no nos preocupe nada, dice el Señor, que estemos atentos a su voz.
Estemos atentos a lo que Él está hablando. ¿Por qué? Porque si el Señor nos está diciendo que Él amó a Jacobo y aborreció a Esaú, el contexto del capítulo 1 y 2, escogió un pueblo, y que en ese llamado Dios reprendió a los sacerdotes porque estaban haciendo mal y reprende la infidelidad de Israel, y nos está diciendo que también a nosotros nos exhorta y nos reprende. Debemos regresar, debemos continuar en la brecha y no decir en nuestro corazón o pensarlo, o a veces quizá lo callamos, pero aquí estamos. ¿De qué me beneficia? ¿De qué me beneficia Dios? ¿De qué me benefician los hermanos? ¿De qué me beneficia la iglesia? ¿De qué esto? Y cuidado. Cuidado, porque no es que Dios nos vaya a venir un rayo y nos parta. No, es porque estamos razonando y pensando que Dios existe, pero no es suficiente para mí. Pastor, el otro día me decía, no sé si les he comentado, pero me decía muy triste, que llegó una familia se comunicó con ellos y todo eso, y así la familia le dijo, pastor, pues ya no cuente con nosotros. Era una familia grande, y dice, no, ya no estaremos con ustedes, ya no vamos a regresar. Y el pastor, bueno, dijo, está bien, pero pues a congregación, ¿dónde van a ir? ¿Dónde se van a congregar? Y todo eso. Dijeron, no, en ningún lado. En ningún lado. Me enteré de, Anita me decía en la semana de sus hijas y todo eso, que ahora en lugar de estar en la palabra, porque ya estaban en la palabra, ahora hasta una de ellas tiene un altar de la muerte. Entonces, imagínense cómo no Dios va a hablar duramente a la vida. Si hoy dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sí, Dios existe, pero para mí esto ya no, porque hoy encontré muchas cosas en tiempos de pandemia. Entonces, hermanos, la santidad del pueblo de Dios había sido profanada por los matrimonios con mujeres extranjeras, y la práctica del divorcio ultrajaba al mismo Dios, y Dios dice no. Y esto, cuando lo ponemos en el contexto espiritual, cuidado cuando nos divorciamos de Dios y buscamos en el mundo lo que Dios nos puede dar. Hay que tomar en cuenta la exhortación del Señor. Amén. Terminamos el capítulo 2 de Malaquías. Sí, hermano, adelante. Gabino. Adelante, mi hermano Gabino. Bueno, no cabe duda que el pueblo de Israel fue terriblemente rebelde. Y el Señor muchas veces se lo dijo, que era un pueblo de duro servicio, rebelde. Isaías habló de la palabra 700 años más o menos antes de Cristo, Isaías. Y en el libro de Isaías hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, vemos en el capítulo 43, versículo 11, decía el Señor, yo Jehová, dice, fuera de mí no hay quien salve. Eso ya lo sabían el pueblo de Israel, porque Isaías ya había predicado estas palabras 700 años antes de Cristo. 43:11. Pero también decía Isaías en el capítulo 44, no hay Dios sino yo, decía Jehová. No hay fuerte. No conozco a ninguno, decía Jehová. No conozco a ninguno. Y en el 45, finalmente, 45:5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Todas estas enseñanzas del Señor ya se las había dado al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Las conocía el pueblo de Israel. Y aún así, un pueblo, este pueblo escogido por el Señor, muy rebelde, muy rebelde. Y finalmente, pastor, aquí en este versículo 11 del capítulo 2 de Malaquías, hay varios términos que a veces los entendemos o los comprendemos
de distinta manera. Ojalá y más adelante nos explicara bien. Aquí viene, por ejemplo, Judá prevaricó, abominación, profanación, iniquidad, etcétera. Palabras que las entendemos y a veces diferente a como nos quiere enseñar la Biblia. Esos términos que se encuentran con cierta frecuencia en la palabra. Amén. En el 44, ¿qué cita es del capítulo, del versículo? 44, 6 y 8. 6 y 8. Gracias. Yo soy el primero, dice en el 6. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Todo eso ya se los había enseñado el Señor por medio del profeta Isaías al pueblo. Amén. 700 años antes de Cristo, ya lo sabían perfectamente bien, pero fue un pueblo totalmente rebelde. Amén. Pastor, Pastor, porque también la palabra nos dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Y nosotros como padres debemos de cuidar la salvación. Bueno, no la salvación, debemos de cuidar que nuestros hijos no se alejen de la palabra. El Señor es muy claro, de veras que nos dice, a tiempo y a destiempo. O sea, nos da instrucciones muy específicas y si hemos probado la misericordia, hemos vivido la fidelidad, la misericordia del Señor, con más razón debemos de permanecer en la buena vida que ya el Señor nos ha mostrado. Es muy triste lo que nos comparte de esa familia, porque duele. Sí. Duele de aquellos que ya han recibido las bondades del Señor y que le den la espalda. Y dice el Señor también en una parábola que después de que hay una casa limpia, no recuerdo dónde está, Jesús les dijo, después de que una casa es limpiada de espíritus, tengan mucho cuidado porque pueden regresar el doble o algo así dice, ¿sí? En una casa que ya ha sido limpiada, en un corazón que ya ha sido limpiado, en unas vidas que ya el Señor nos ha limpiado. Con más razón debemos de estar tomados, necesitados y hambrientos de buscarlo y depender de él. Así es, hermano. Gracias, hermana Aurora. Ahorita que dijo de hambriento, recuerden que dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche adulterada. Exacto. La palabra. Sí, adelante, Francisco. Fer. Sí, nada más para comentar algo rápido. Yo que de todo lo que acabamos de leer, la parte más oral de esto es justamente lo que dice el versículo 15, ahí deriva todas esas situaciones aberrantes que vivimos el día de hoy a nivel mundial, justamente como el gravísimo ejemplo que dio usted hace rato. Y es justamente, todo deriva de justamente de escoger la pareja y también cuidar lo que ya pasa cuando uno tiene una vida matrimonial. De hecho, en hebreo, la matrimonio... Está fallando el internet. Es paz en el hogar. O sea, digamos, pues, lamentablemente, digamos, en contemporáneo, ya no hay esa paz en el hogar que vivíamos, digamos, cuando nosotros, digamos, mis congéneres con nuestros padres y nuestros abuelos, y llegábamos a casa y se sentía esa tranquilidad. Ahora no, ahora hay mucha tensión, mucha desunión. Yo recuerdo muy bien cuando aquellas convivencias de los jóvenes o de los hijos ya que estaban grandes aún, que los sábados o los domingos era de convivencia familiar. Ahora ya no hay esto, al menos no en el centro del país, y en gran parte del mundo, ¿no? También es importante señalar que, bueno, también dice que no hizo él uno,
bueno, salvo lo que usted diga, pastor, pero yo estoy casi seguro que también se refiere a que Adán y Eva se hicieron una sola carne, cuando justamente habla de esta vida matrimonial, y es justamente porque él quiere de esa pareja tener una descendencia espiritualmente de Dios. Una vez un pastor, no quiero mentir, fue pastor de la iglesia de Nogales o de la iglesia de Getsemaní en Guadalajara, había comentado que la espiritualidad la llevaba en Perú y que por eso también se heredan algunos pecados. Entonces es tan importante esto, ¿no? Justamente el no divorciarse, en este caso, en el contexto de que acabamos de leer de que eran los hebreos, que no se deberían de divorciar de sus mujeres judías para casarse con una persona de afuera. Y es lo mismo que nosotros debemos de cuidar, ¿no? De cuidar ese linaje, porque finalmente es un linaje y es también lo que está tratando de decir, que si nosotros cuidáramos esos linajes, no estaría pasando lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y como, bueno, también hace rato me di la tarea de investigar lo que dice el hermano MacArthur en la Biblia, y justamente salvo aquellas excepciones, ¿no? Que era muy raro y como usted lo comentó hace poco, ¿no? Las escasas ocasiones en las que la mujer de fuera se llega a convertir y que a veces es más cristiana que el mismo cristiano que la llevó a la iglesia, ¿no? Salvo esas excepciones, el 90-95% pues no lo es así y va a jalar, como usted muy bien dice, pues al marido o viceversa, al que era cristiano, ¿no? Entonces, sí. De hecho, pues, considero que todo es lo más importante para nuestro hoy día es justamente lo que dice aquí el versículo 15 y del versículo donde dice, ¿por qué? Bueno, de que ya se había cansado, muchas veces nosotros decimos, ¿no? Ya para terminar, una disculpa por haber alargado, pero considero que era muy importante decirlo, porque día a día a veces todo nos llega a salir, pensar o comentar eso, como lo habíamos comentado en la reunión de varones. Híjole, es que a los que hacen mal les va bien, parece que el Señor los bendijera, ¿no? Caemos en esas, digamos, palabras grotescas contra el Señor. A nosotros a veces hasta parece de risa, pero vemos que no es de ninguna risa. Al Señor le molesta muchísimo que uno piense o diga algo como eso, ¿no? Es que al vecino, pues, no sé, uno va muy bien y anda robando en su trabajo o anda, o tiene violencia familiar en su casa, etcétera, y le va súper bien. Y yo que hago todo bien, me va de la patada, ¿no? Entonces, pues, no, vemos que no es nada bueno estar diciendo, pensando eso. Así es. No, comparación nuestra realidad día a día, ¿no? Sí, gracias, Fer, gracias. Así es. Y bueno, algo que mencionabas ahí, al final del libro, el capítulo 4, verso 6, dice... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Termina ya el libro, que lo va a hacer más adelante, pero lo leo ahorita, el verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, vemos cómo el mensajero está diciendo con autoridad lo que Dios está queriendo, bendecir a la familia. Bendecir a la familia. En pocas palabras, ese era el propósito de bendecir a la nación de Israel, y siempre va a ser así, hermanos. Es decir, que Dios tiene bendiciones hasta que sobren y abunden, como dice capítulo 4. Así es, hermano. Gracias, hermanos, qué interesante. Pues vamos a orar, vamos a terminar esta reunión que el Señor nos permite. Sigan leyendo Malaquías, es un libro interesante, 4 capítulos solamente, y bueno, pues que nos oriente el Espíritu Santo, que nos ilustre, que nos enseñe para saber lo que el Señor habló a su pueblo y la forma en que el Señor quiere también que nosotros podamos entender esta parte de la Escritura. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos.
Aquí tenemos las peticiones, sigamos orando por ello y que el Señor se siga manifestando en la vida de cada uno de ustedes hasta el día de hoy. Recuerden que el 14 de noviembre es nuestro aniversario. Vamos a hacer el culto de aniversario por la mañana, sí, por la mañana, el día 14, y va a predicar el pastor Manuel Vivanco, como les decía el domingo, de Betlehem, que está ahí cerca, y entonces pues sí vamos a tener a alguien que nos acompañe en la predicación. Estemos orando para que el Señor se manifieste. Y oremos también, ¿se acuerdan de la campaña con Franklin Graham que iba a ser este año? Ya no se pudo hacer y se va a hacer ahora en febrero y marzo. Estemos orando pues para que haya oportunidades de evangelismo en toda la Ciudad de México, en toda la ciudad. Entonces oremos por Franklin Graham. Y nosotros hemos de tener una campaña con los de Vela el día 18 de diciembre, es un domingo de 17 y 18 de diciembre, pues oremos también para que nosotros nos unamos y estemos también hablando y predicando de Cristo en tiempos de pandemia, ¿no? Que es muy importante. Hay muchos medios para hacerlo, muchas formas, no lo dejemos de hacer, hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Gracias, Dios te bendiga. Sí, hermana. Podemos agregar como una petición de oración a nuestros hermanos que ya se están enfriando en su primer amor. Claro, claro. Sí. Sí, hermana, cómo no, eso es algo que tenemos a orar por ello. Sí, lo que debemos estar haciendo y siendo bien y muy específicos, ¿verdad? Porque sí ha habido un enfriamiento en la Iglesia de Cristo en estos tiempos, definitivamente que sí. Y bueno, tienen que ver muchos factores. Y esto es una prueba, esto que estamos en una prueba para la Iglesia. Por eso es que la Iglesia está siendo probada en su fe, nosotros. Y así tiene que ser. Tiene que ser. Entonces, oremos, claro que sí, hermana, lo tomamos en cuenta, nos lo recordamos y debemos afianzar fe. Cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con un hermano en la fe, con un hermano de entre nosotros, y todo ello, oremos, clamemos a Dios y pongámonos delante del Señor. Y si sabemos de alguien que está, como decimos, arrastrando la cobija, pues clamemos a Dios por él para que Dios intervenga en su vida y toque su corazón. Claro que sí. Pues vamos a orar, nos despedimos. Gracias, hermanos. La próxima va a ser el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, lean el capítulo 3. Está todo el 3. Leanlo el 3, vamos a hacerlo en dos partes también, hasta el verso 12, del 1 al 12, y entonces después la siguiente parte. 12. Así es. Y leanlo, estemos ahí firmes para que hagan comentarios como lo han hecho. Vale la pena hacerlo. Nos despedimos, hermanos. Hermano Romeo, despídanos en oración, por favor, demos gracias. Bienvenidos cada uno de ustedes, algunos ya los saludamos. A Saulo, Dios te bendiga, Saulo. A Sandra García, bendiciones. Hermana Sandra, Anita, ahí está. Gracias, pastor, buenas noches. Buenas noches, Raquelito, buenas noches. Y todos estamos aquí. Los de Urbi, ahí están también, la hermana Patti, hermana Elsa, ¿y quién más está por ahí? Ahí, nada más alcanzo a ver su hombro. ¿Verdad? Que Dios les bendiga. Ánimo. Grace, ¿verdad? Que Dios les bendiga, Grace. Que Dios siga con ustedes allá en Urbi. Recuerden, hermanos, lo que yo les decía el domingo. Y es de verdad, la Operación Cornelio. Invítenos a su casa para orar. Invítenos ahí a orar un ratito. Queremos visitarles, entonces, para hacerlo ordenadamente, y entonces queremos que suceda lo que sucedió con Cornelio, para que estemos orando. Así es de que no lo difícil de hacer. Vamos a despedirnos, hermano Romeo, por favor. ¿Quiere orar? Mi hermano nos despide de esta reunión. Ok. Bendito Dios, una vez más, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos en que pudimos reunirnos, porque tú lo has permitido así, Señor. Gracias por estas lecciones que hemos estado aprendiendo sobre palabra.
nos dices en este libro de Malaquías, Señor. Gracias porque a través de estos, de esas lecciones, Señor, podemos conocer más y más de tu palabra. Señor, despídenos de este lugar, Padre, pero seguimos platicando contigo, Señor, en la noche. Ayúdanos a que tengamos el descanso, Señor, y mañana nuevamente retomar la actividad que tengamos cada uno. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, y asimismo también a nuestras familias. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y, Señor, prepáranos para que el próximo domingo juntos estaremos reunidos en tu iglesia para seguir alabándote, Señor, reconociéndote como nuestro único Dios y, Señor, alabando tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. 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 Gracias, hermanas, hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga.